Reanudar la grabación. A ver, vamos a empezar del principio. Vamos a sacar el... Conducción política. ¿Me escuchan bien, no? Yo le puse ahí, esta es una idea mía. La experiencia política de Perón transmitida con amor a militantes, a dirigentes y al conjunto del pueblo. Yo no conozco por lo menos otro conductor político que haya transmitido a sus militantes y dirigentes una propuesta tan clara, tan abundante, como conducción política que Perón nos dejó, ¿no? Pero antes de empezar con conducción política, yo cada vez que nos encontremos voy a repetir esto porque me parece fundamental en este momento, que es lo que deberíamos, la conciencia que deberíamos tener sobre la tarea que deberíamos tener a nivel nacional, no por locuras mías, sino porque era lo que Perón hizo y lo que Perón propone. Dice, el peronismo tiene una función esencial que realizar dentro del movimiento del pueblo argentino. Ir elevando la cultura política, la cultura cívica del pueblo, o sea, la conciencia social, la organización social y la personalidad social que vamos a ver en el próximo encuentro cuando hablemos de historia del peronismo, ¿no? De Vita. Sin esa cultura política, sin esa cultura cívica del pueblo, estaremos siempre expuestos a que nos saquen la masa engañándola, como ahora. Yo puse acá 2015 y 2023, y espero que tomemos conciencia y no, porque en el 2015, en el 19, ganamos por el espanto, no ganamos porque ganamos porque los otros eran un espanto. Pero Perón propone que ganemos porque la gente, todos puedan discernir por sí, puedan apreciar por sí y puedan comprender por sí quién es mi ley, qué es el Estado, qué es el gobierno, cuál es la propuesta del peronismo, cuál es la propuesta de los otros, etcétera, etcétera. Entonces estaremos seguros de que no la volverán a engañar. Y no engañada no podrá irse con los que tienen la mala intención, como nos está pasando ahora, sino que irá con los que tienen la buena intención. Y otro recuerdo que quiero hacer por el momento histórico que estamos viviendo. Me parece, en un discurso que Perón le dio a los trabajadores, donde más o menos le planteaba lo que deberíamos hacer a través de la formación, habla del trabajador y su capacitación. En estos compañeros, cada trabajador y trabajadora no debe ahorrarle un minuto a su capacitación cuando la clase trabajadora argentina vea, o sea, tengamos la conciencia que no veo hoy, yo, por lo menos, de que los destinos de la nacionalidad están en sus manos. El destino del pueblo argentino está en nuestras manos en el sentido de que transmitamos al conjunto de nuestro pueblo el proyecto político peronista que no lo conocen ni los dirigentes. Que es de su responsabilidad luchar para que esos destinos sean manejados con honestidad y con capacidad, no con este loco energúmeno y cipayo que tenemos en este momento en la Casa Rosada. Esa es la responsabilidad de estos dirigentes donde se está formando la nueva clase directora de la República Argentina. Esa es la responsabilidad que deberíamos tener. Si no la tienen los dirigentes, tengámosla por lo menos nosotros para realizar
esta formación que deberíamos instrumentar. Y antes de empezar con conducción política, me parece fundamental recordar este concepto sobre organización. Porque para entender el pensamiento de Perón, propongo tener en cuenta que él considera a la Argentina, o sea, el conjunto del pueblo argentino, como un cuerpo, como una organización, o sea, como un cuerpo donde todas sus partes o elementos o miembros, o sea, todos los ciudadanos del país, deberían estar unidos armónicamente para que haya salud, como en nuestro cuerpo estamos, o sea, tenemos salud cuando todos los elementos de nuestro cuerpo están unidos para que pueda realizarse armónicamente. Porque una pequeña herida en un dedo del pie nos impide la armonía del cuerpo total. Cuerpo, no nos olvidemos, que a veces lo olvidamos mucho, que tiene también alma, o sea, ideas, tenemos doctrina. O sea, somos el pueblo argentino tiene, además de cuerpo, como nosotros, tiene alma, que hay que alimentar también. Y esta es la formación, la doctrina, etc. También toma Perón al pueblo como una organización, donde se supone que sus integrantes, o sea, los ciudadanos, deberían tener la misma finalidad, los mismos objetivos, la misma meta final. Este concepto es fundamental para entender todo el pensamiento de Perón y sobre todo conducción política, ¿no? Yo pongo acá el ejemplo de una fábrica, pero puede ser cualquier otro. En una fábrica de zapatos, todos sus integrantes saben que están ahí para fabricar zapatos. No se le, no se le puede ocurrir a cualquiera si yo voy a fabricar camisetas, déjenme de embromar. Y por lo tanto, ceder intereses y opiniones personales en beneficio de esa finalidad del conjunto. O sea, cada uno en la fábrica de zapatos deberían hacer todo lo posible para que las cosas salgan bien, salga un buen producto, puedan venderlo bien, todos estén mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Perón en la Argentina propone lo mismo. Y la doctrina que propone Perón busca lograr única y principalmente ese objetivo, esa finalidad. O sea, lograr unidad en los objetivos, en la finalidad del conjunto y para el conjunto, que era un poco lo que hablábamos recién, compañeros. Unidad en las ideas, en los objetivos, pero sobre todo en la finalidad, para lograr luego unidad en la acción. O sea, unidad en las ideas, unidad en la finalidad que propone Perón para el conjunto del pueblo argentino. ¿Y cuál es la finalidad suprema que nos propone Perón? Lo voy a recordar siempre, compañeros y compañeras. Este es nuestro proyecto político, este debería ser nuestro proyecto político. O sea, realizar la doctrina peronista o justicialismo, que tiene como finalidad, y Perón le agregó suprema para que no nos confundamos, de alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, siempre, siempre armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Che, si tienen alguna pregunta o algo, desmutéense y adelántenme, párenme y pregunten, o sea, sería el ideal que si hubiera preguntas, que hubiera, qué sé yo. No entiendo, Sí, profe. sintéticamente sería no solo ser dogmático, sino también ser pragmático. Llevar lo discursivo, las ideas, a la acción, a lo material.
Y en ese Sí, equilibrio pero que da Perón de que se geste tanto lo comunitario en equilibrio con lo individual, pero sobre todo el bien común. claro, el objetivo, o sea, a ver, en cualquier lugar, en una escuela, en una fábrica, hay en cualquier organización tiene una finalidad, que es lo que determina la organización. O sea, en una fábrica de zapatos están ahí para fabricar zapatos, no otra cosa. Y todos entienden que están ahí para eso. Lo que propone Perón es que todos los argentinos, esa es la propuesta de él, todos los argentinos, esta es la doctrina, diríamos, esta es, tengamos como finalidad suprema trabajar única y exclusivamente para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, mediante, no de cualquier manera, sino mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Es más profundo el tema, no solo lo individual con lo colectivo, sino hacer de lo colectivo una organización, hacer del conjunto del país una organización, sin la cual no tenemos poder, porque, a ver, el peronismo, el poder lo saca del pueblo. Y si el pueblo no nos acompaña, no sabe de qué se trata, no tenemos poder, como nos pasa ahora. No sé si me expliqué. Era más o Sí, sí, menos, sí, sí. Antonio, ¿eh? Era más o no, menos, perdón. sí, dale, No, no, que dale. eso, que la toma es con la formación de conciencia, digo, es con Claro, la claro, formación permanente, llegar a claro. esta visión de organización, de unidad en el Como pensamiento. decíamos antes, que cada uno pueda discernir por sí, pueda apreciar por sí y pueda comprender por sí de qué se trata la cosa. Sin formación esto es imposible. O sea, formación en los militantes, en los dirigentes, para que militantes y dirigentes, delegados de fábrica, de los sindicatos, van a su lugar de trabajo, lo comentan con los compañeros van a su casa, lo comentan en su familia, y así es lo que hizo Perón. Le vuelvo a insistir, si tienen alguna pregunta, alguna duda, párenme, si no, no para que tenga más sentido lo que estamos haciendo. Y, a ver, Perón inauguró la Escuela Superior Peronista el 1 de marzo del 51. Y el, ese día dijo un discurso sobre la Escuela Superior Peronista. O sea, que está en la mayoría de los libros de conducción política, está al principio. En el mío también, por supuesto, va en la colección que yo hice sobre los aportes al plan de formación de la Escuela Superior Peronista, y en la página escuelasuperiorperonista.com también está. Y ahí Perón propone una doble misión para la escuela, la de formar justicialistas y servir a la doctrina peronista, y 4 funciones que debería tener toda escuela. Y que, hablando ya de la escuela, yo les propongo a ustedes, lárguense, no me necesitan a mí, lárguense saquen el bastón de mariscal en su ámbito de militancia, formen compartan con los compañeros lo que estoy haciendo yo de una forma u otra. Si necesitan los PowerPoint, pídanmelo. Si no, lo mismo. Agarren, si tienen el libro, agarren el libro, hagan una lectura compartida con los compañeros, discútanlo con los compañeros, y, y no me necesitan a mí para esto. Por eso y es urgente y es importante que lo hagan. Con humildad, porque yo tampoco la sé toda. Y además el tema no es que yo me haga el sabiondo acá. El tema es que compartamos con los compañeros, como humildemente estoy tratando de hacer yo, las enseñanzas de Perón y Evita. Decir que yo estoy jubilado y le dedico mucho tiempo,
y también mi señora me ayuda, pues si no, digo la verdad, me va a decir mentiroso. No, pero es así. Y en ese día Perón dijo lo que teníamos que hacer, desarrollar y mantener al día la doctrina, que es lo que estamos tratando de hacer. Inculcarla y unificarla en la masa, lo que hablábamos recién. No solo deberíamos transmitirla, sino inculcarla. O sea, inculcar viene de calcalcis, del latín, que es talón. Mi viejo, cuando yo era chico, cuando plantaba un árbol, él apretaba con la alpargata y el talón alrededor del pozo que había hecho para el árbol. Un poco eso, insistir, no solo transmitir, sino insistir, meter en el alma, va, y unificarla en la masa, formar a los cuadros justicialistas, nosotros, los militantes, y además capacitar a la conducción, cosa que no se hace nunca. Ni formar a los cuadros, ni capacitar a la conducción. La consecuencia es lo que estamos padeciendo. Y empecemos entonces con conducción política. A ver, compañeros, ¿cómo les puedo decir? Si hay algo importante en el peronismo, en la formación del peronismo, además de la doctrina, es conducción política, historia del peronismo de Evita, donde vamos a ver el espíritu que deberíamos tener y organización peronista como fundamental en mi criterio. Porque conducción política es la experiencia política de Perón transmitida con amor a los compañeros. La experiencia del mejor de los nuestros. Y él divide conducción política en el capítulo 5 en dos partes. Los capítulos preliminares de la conducción, que son los primeros 5, y después la médula misma de toda la parte de la conducción, que es el capítulo 6 en adelante. Hablando ya de conducción política y de los capítulos, me acordé ahora que yo cuando empecé a estudiar conducción política, la verdad, no con los libros normales que están en el mercado y que yo tuve también, la verdad no entendía nada porque, a ver, ¿cómo les puedo decir? Lo sintetizo. Yo traté de ordenar todo el texto de acuerdo al programa que anunció Perón en el capítulo 1. Ven que yo puse acá abajo programa de la materia. No lo pongo porque nos pasaríamos toda la noche hablando del programa. Pero yo ordené todo el texto y en Escuela Superior Peronista primer nivel también está ordenado todo el texto, aunque muy resumido, de acuerdo. Yo también saqué ese modelo para ordenar toda conducción política, teniendo en cuenta los 8 capítulos. O bolilla, como se decía en aquella época, ¿no? Y Perón siempre, antes de hablar del tema central, porque los elementos de la conducción son el conductor, los cuadros auxiliares, o sea, nosotros los militantes, y la base, o sea, el pueblo, habla de el objeto, la comprensión y el arte. ¿Cuál es el objeto de la conducción? A ver, tienen que entender la conducción como, después lo va a decir, como la capacidad de construir un éxito. A ver, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta para que las cosas nos salgan bien? Y además, si hablamos de conducir o de conducción, dice Perón, ¿qué es eso? ¿Cuál es el objeto de la conducción? Entendiendo objeto como finalidad, como objetivo. Dice capacitar para la... No, el objeto es capacitar para la conducción. Dice, no es enseñar. ¿Por qué dice capacitar? Porque la conducción más bien es una facultad que se desarrolla, no es aprender de memoria, por ejemplo, las tablas de multiplicar o cosas por el estilo, que uno después repite, sino es una facultad, como la inteligencia.
es una facultad de la comprensión, dice, de la capacidad de comprender una realidad. O sea, ante un problema, una realidad cualquiera, la capacidad de comprenderla, de analizarla, de buscar una solución y de realizarla. No es aprender 2 más 2, 4. Y comprender, mediante el análisis propio, tiene por objetivo que podamos desarrollar algo que Perón le da mucha, mucha importancia, que es el criterio para la acción. O sea, tener la capacidad ante una situación, como decía yo antes, analizar la situación, buscarle una solución y realizarla. Porque ahí interviene el conocimiento, el corazón, la emoción y el sentimiento, o sea, todos nosotros. Y cuando hacemos algo, cuando lo hacemos con ganas, nuestra familia, en el laburo, donde sea, cuando lo hacemos con ganas y con convencimiento, interviene todo esto, el conocimiento, el corazón, la emoción, el sentimiento, etc. Y otro tema muy, muy importante para entender conducción es que la conducción es un arte, como la pintura, como la... ¿Por qué es un arte? Porque se maneja con principios que están en el capítulo 6 de Conducción Política, por lo menos en el libro de la Escuela Superior Peronista. ¿Y por qué es un arte? Porque la conducción, como todas las artes, tiene un 80% de creatividad, o sea, del artista, de lo que pone el artista, el conductor, y un 20% de teoría, o sea, de principios. En cambio, la ciencia se maneja con leyes que son siempre iguales. ¿Eh? O sea, la ley de yo tiro una piedra y siempre cae. Yo sé que va a ser de una manera determinada. En cambio, la realidad nunca nos presenta una ley como la ciencia, diríamos. Y el criterio para Perón es la base de la conducción, o sea, saber discernir, dice él. Es un poco lo que decíamos antes, lo que nos pide que tenga nuestro pueblo, que sepa discernir por sí. En cambio, el que dirige, por su responsabilidad, tiene que prepararse para discernir por sí. Y acá, en esta parte incluso antes de hablar del tema de los elementos de la conducción, Perón presenta el programa al que yo le hacía referencia recién. Y hablando de los elementos de la conducción, que son 3, el conductor, o sea, el dirigente, los cuadros auxiliares, o sea, nosotros, los militantes que ayudamos al que dirige libre y voluntariamente, debería ser así, y dirigente y militante al servicio del pueblo. Serían los 3 elementos. ¿Y qué características le pone Perón a cada uno? Miren ustedes lo que deberíamos ser para Perón. El conductor debe ser maestro o maestra. ¿Por qué? Porque conducir en política es difícil. Porque a la vez de ser conductor hay que ser maestro. Compañeros y compañeras, hay que enseñar a la masa, a la gente. Hay que educarla a la gente. Hay que enseñar a los intermediarios de la conducción, o sea, nosotros, los militantes. Porque la conducción, o sea, la dirección de cualquier cosa, no se puede realizar con un hombre o una mujer y la gente. No le podemos decir a la gente, vengan y votenme. ¿Por qué? Porque sí. Porque si esa masa no está encuadrada, o sea, no está organizada, se disocia, como nos está pasando. La masa, o sea, la gente, ya vamos a ver la diferencia entre masa y pueblo. Masa es la gente desorganizada, sin conciencia social, sin organización social, como lamentablemente hoy es la mayoría
por lo menos un 56%, debe estar encuadrada por hombres y mujeres que tengan la misma doctrina del conductor, o sea, la misma finalidad, que hablen el mismo idioma, que sientan como él. Eso es lo que nosotros queremos desarrollar y la tarea principal de la conducción, que hoy lamentablemente nadie hace. Y por eso estamos como estamos. Y por eso yo insisto tanto, compañeros y compañeras, en la importancia de la formación. Y sigue Perón, sin eso no se puede conducir, no se puede dirigir nada. Y acá lo explica él, bien clarito. Es como si yo, general, quisiera ir a la guerra contra un país y le dijera al pueblo argentino, venga 1.000.000 de personas, 1.000.000 de hombres y mujeres, vamos a pelear. ¿A dónde lo voy a llevar? Como hoy, a Milei. Tengo que tomar 1.000.000 de hombres y mujeres, enseñarles a pelear, desarrollar su instrucción en las armas, qué sé yo, la intuición de lucha, el espíritu de lucha, darle la causa por la cual luchamos, y entonces sí nombrar a sus oficiales y suboficiales, o sea, los dirigentes intermedios, para que los encuadren. Después me pongo al frente y pan comido, dice el general. El conductor también debe ser maestro. ¿Por qué? Porque su base deben ser los valores morales y su altura los intelectuales, dice también, creo que Napoleón. Y su tarea es organizar, compañeros, hay organización en tanto y en cuanto los integrantes de la organización tengan claramente la misma finalidad, que es lo que no pasa hoy en el peronismo. Cada uno tiene una finalidad distinta y hace lo que se le canta. Organizar es adoctrinar, dice Perón, en el sentido de compartir con otros una finalidad. Educar, enseñar, capacitar y conducir. Yo lo saqué de... Es la tarea que propone Perón acá en este capítulo. Y además el conductor, o sea, el dirigente debería ser un constructor de éxitos. Para eso es conducción política. Para eso Perón nos deja 50.240 recomendaciones, que es la experiencia de su vida. Esa es la mejor definición que se puede dar de un conductor, es decir, es un hombre o mujer que recibe un elemento, un problema, una situación, un país, y que recibe un objetivo, porque sin objetivo no hay nada para Perón. ¿Qué es lo que él debe lograr partiendo de una situación? Entonces él o ella concibe, o sea, piensa, ¿cómo hacemos la cosa esta? El éxito es alcanzar el objetivo. Lo prepara, lo organiza, lo realiza y cuando llega ya le saca provecho. ¿Cuál es el otro elemento de la conducción? Los cuadros auxiliares, nosotros, que deberíamos ser para Perón predicadores o transmisores de la doctrina y realizadores. El ideal sería que seamos las dos cosas. Pero algunos no tenemos, quizás por falta de formación también, la capacidad de ser un realizador. Entonces hacemos esta humilde tarea. Entonces, los cuadros auxiliares también son los que encuadran, ¿qué significa encuadrar a la masa? Transmitir al pueblo nuestro proyecto político. Encuadrar, el concepto de Perón es organizar, ponerle cuadro a la cosa, para que no se desmadre. Si es importante la acción del conductor, no lo es menos la acción de los conductores auxiliares, nosotros los militantes. Estos representan la multiplicación del conductor.
Si hombres y mujeres de las mismas ideas y sentimientos, de la misma orientación doctrinaria, de la misma manera de ser, actúan en forma directa, en contacto con la masa, dando los mismos ejemplos, evidenciando las mismas virtudes, inculcando los mismos principios, está la tarea, compañeros. Se llega a inspirar en la masa con mucha rapidez. Por esa razón es elemental y fundamental la formación de los hombres auxiliares de la conducción. Todo esto es Perón, no hay nada mío acá. ¿Y qué tenemos que hacer con la masa? Convertirla en pueblo organizado. La masa sin conciencia social, sin organización social, convertirla en pueblo con conciencia, con organización y con personalidad. Lo primero que hay que hacer es despertar en la masa el sentido de la conducción. Yo pensé mucho sobre este tema. Para mí el sentido de la conducción es que la gente sepa, como supo el 17 de octubre, lo que tiene que hacer por su cuenta, sin que venga nadie a decirle lo que tiene que hacer. Los hombres y mujeres se conducen mejor cuando quieren y están preparados para ser conducidos. Estos, como fue la gente del 17 de octubre, Perón estaba en Cana, se organizaron, el pueblo se organizó, porque los dirigentes habían convocado para el 18. Se organizaron en una semana, en un día pusieron 1 millón de personas en la plaza y tuvieron la personalidad suficiente como para no irse hasta las 11 de la noche una vez conseguido el objetivo. Es muy difícil conducir una masa que no está preparada como ahora. Y esa preparación es de 2 órdenes. Deberíamos hacerlo a nivel nacional, miren ustedes. Una preparación moral para que se sienta el deseo y la necesidad de ser conducida, o sea, de realizar un proyecto político. Y otra intelectual, preparación intelectual, que solo se da con la formación, para que sepa ser conducida y ponga de su parte lo que necesite para que la conducción sea perfecta. El último hombre que es conducido, el más humilde de nuestros paisanos, tiene también una acción en la conducción. Él no es solamente conducido, también se conduce a sí mismo. Él también es un conductor de sí mismo, nos dice Perón. Y acá llegamos a la médula, no de la conducción, sino para mí del país. Y por eso lo puse así de grande, como para que no nos olvidemos nunca, compañero. En el capítulo 2, Perón habla de la característica de la conducción moderna. Y él habla, ¿cómo les puedo decir? Lo que hacían los políticos anteriores a él y lo que propone él que hagamos. Que es lo mismo, o sea, lo que hacían los políticos anteriores a Perón son lo mismo que hacen ahora todos los políticos, incluidos los nuestros. Y yo pongo acá la solución que propone Perón. Dice, ¿en qué consiste la nueva forma de conducción? Hay que reemplazar el sectarismo político del siglo pasado y de esta mitad del siglo presente, o sea, del siglo XX, por una doctrina. Reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios, a las opiniones personales o de grupo, como yo les decía antes, por una finalidad compartida, que es la doctrina. Una finalidad compartida, una finalidad libremente aceptada, para que pueda haber unidad en la acción. Que por otro lado es la única forma que tenemos de tener poder. Es la gran creación de Perón y es lo absolutamente olvidado hoy. Y la razón por la cual, una de las razones fundamentales, porque sin unidad, sin un cuerpo con todos sus miembros, con todas sus células sanas, etc., no se puede vivir como nos está pasando ahora.
O sea, reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios, a las opiniones personales o de grupo por una doctrina, una causa, un ideal nacional, que exprese los anhelos y la necesidad del conjunto del pueblo. En el capítulo segundo, Perón habla de las características que tiene la antigua, o sea, lo que estamos viviendo hoy y lo que propone él, cómo debería ser la conducción, o sea, la dirección de un país. La antigua es gregaria y descentralizada, como hoy, cada uno hace lo que quiere. En cambio, la que propone él es centralizada, que haya una dirección general, una finalidad compartida. La antigua es sin unidad de concepción, sin doctrina básica, como hoy. En cambio, lo que propone él es con unidad de concepción, con doctrina. ¿Para qué la doctrina? Para que tengamos unidad en las ideas, para que después pueda haber unidad en la acción. La antigua, como hoy, es sin unidad en la acción. Y la que propone Perón es con unidad en la acción. La antigua cuando tienen doctrina, algunos no, ni doctrina tienen. Pero en general la doctrina es sectaria, como la que tiene el cipayo que tenemos en el gobierno hoy. En cambio, la que propone Perón es una doctrina nacional. La conducción antigua, la base está en el caudillo. Por eso conviene repetir siempre, compañeros y compañeras, lo que nos dice Perón en otro lado, que debemos hablar mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Ahora estamos haciendo todo al revés, todo de las personas, algo de las cosas y nada de las ideas. En cambio, la base de apoyo de la conducción moderna que propone Perón es la doctrina. Otras características, la antigua va separando cada vez más, divergía, dice, va separando cada vez, como les pasa a la mayoría, y ahora los que están en el gobierno, a los radicales, a los nuestros también ahora. En cambio, la conducción moderna, si todos tenemos la misma finalidad, converge en el conductor. El caudillo empuja a la masa, el conductor va adelante, la masa lo sigue, como seguimos a Perón, a Evita, a Néstor y a Cristina, por lo menos yo. El caudillo se sustrae a la masa, el conductor busca, adoctrina y vive con la masa. El caudillo trata de persuadir con palabras, el conductor persuade con hechos, pero con hechos que están en el proyecto, no con cualquier hecho. El partido envejece con el caudillo y el partido, o sea, nuestro movimiento, no envejece, pues vive con la doctrina. Vive con la doctrina. Y en el capítulo tercero nos habla de esta doctrina que debería sustituir a las opiniones personales o de grupos, a los intereses, porque el tema es que cuando no se trabaja para el conjunto del pueblo, se trabaja para sí mismo y se convierten los ideales en intereses. Se dejan de lado los ideales, como pareciera que nos pasa hoy, no hay ningún ideal de nada, pareciera, por lo menos yo no lo escucho. Y son todos intereses, el de la provincia esta, el de la organización esta, ¿qué consigo? ¿Qué me dan? Parecieran que son todos intereses. En cambio, en la bolilla tercera, Perón nos propone y nos habla de la doctrina, que tiene tres características. Una, espiritual, le llama él, que es la de favorecer o propiciar la unidad de concepción para el conjunto del pueblo argentino, me dice él. O sea, la unidad en las ideas, la unidad en la finalidad. El alma colectiva también le llama él, tomando
al pueblo argentino como un cuerpo, ¿no? Cuya, como vimos el otro día, el cuerpo es el pueblo argentino y el alma del pueblo es la doctrina nacional, el alma colectiva. Pero una característica fundamental de las doctrinas, a diferencia de las ideologías, que son solo principios generales, la doctrina tiene también un aspecto intelectual, que es la explicación de los principios. La doctrina tiene, en el aspecto espiritual, tiene principios generales, tiene teoría, o sea, la explicación de los principios, el desarrollo racional de la doctrina, que en el plan de la Escuela Superior Peronista son filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista y política peronista. Y además tiene formas de ejecución, que es lo que deberíamos discutir ahora realmente. O sea, cómo deberíamos realizar hoy con unidad de acción si tuviéramos todos como finalidad suprema la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, deberíamos discutir cómo lo hacemos hoy con unidad de acción. O sea, lo que Perón llama el aspecto material. Y vamos a tirar algunas ideas como para que aparecen en conducción política. Es la unidad de concepción y la unidad y de acción en la conducción. La doctrina todavía, dice Perón, hay que difundirla e inculcarla mucho. O sea, no son locuras mías, compañeros. No son locuras mías. La doctrina todavía hay que difundirla e inculcarla mucho, porque muchos hablan de la doctrina y no la han leído siquiera. Ya sabemos eso, ¿no? No han comenzado a realizar lo que deberíamos hacer todos. La primera tarea es conocerla, para luego entrar en la segunda, que es el análisis propio para comprenderla, hacerla carne, y mediante ese conocimiento y esa comprensión, sentirla, hacerla casi propia. Ese es el proceso que hay que desarrollar. Miren ustedes. ¿Cuál es el proceso? Que cada hombre y mujer la conozca, la comprenda y la sienta. ¿Por qué? Porque eso va a llevar a la unidad de concepción. La unidad de doctrina hace que cada hombre vea los problemas, los comprenda y los aprecie de una misma manera. Libre y voluntariamente, no es una imposición esto. Y de una misma manera de percibir y de apreciar, resulta una misma manera de proceder. Eso lleva a la unidad en la acción. Y después el tema del alma colectiva, la teoría y la forma de ejecución, más o menos traté de, lo hemos desarrollado, pero yo estoy seguro que no alcanza. Por eso yo propongo el plan de la Escuela Superior Peronista. Imagínense que ustedes se tengan que quedar exclusivamente con lo que yo les digo hoy. Ni yo me acuerdo de todo. Por eso el plan de la Escuela Superior Peronista, porque hay libros, hay apuntes a los que deberíamos recurrir después como para poder entender la cosa. Y es el único plan que tiene el peronismo con libros. Capítulo 4, importante, cómo hacer las cosas. Y yo lo resumo acá. Hay un libro, si le interesa el tema del método, yo hice un trabajo que está en la página web de Escuela Superior Peronista, casi al final de la primera página. Después de todo el plan de la Escuela Superior Peronista pongo materias, creo que le puse complementarias o algo así.
está el esquema de la doctrina peronista y un trabajo que hice sobre el método. Que tiene, todo método es un camino, o sea, y todo que implica un punto de partida de donde salimos, nuestra organización, un punto de llegada, que es lo que queremos hacer, la doctrina, y un camino. El camino es el método, pero no un camino cualquiera, sino un camino ya probado por otros como el mejor. Por ejemplo, si yo quiero ir de acá a La Plata en coche, no hay mejor camino que ir por la autopista desde ya. Ese sería el sentido del método. Y Perón propone 3 métodos. El método racional, que él desarrolla en esta parte de conducción política. Está también el método de la intuición, están desarrollados en las compañeras. Y el método de la persuasión, que acá no se desarrolla, pero sí lo desarrollan los compañeros en el plan de la Escuela Superior Peronista en la materia técnica del adoctrinamiento o técnica para transmitir e inculcar la doctrina. Entonces, el método racional, su síntesis es ver la realidad, apreciar esa realidad y resolver ese problema o esa realidad. Y los factores que integran esa realidad o que integran el método es la situación, o sea, de realidad en la que estamos o que queremos solucionar, para lo cual tenemos que tener una información, los estudios bases son el análisis de la información, tenemos que tener una observación objetiva, o sea, a través de métodos, encuestas, qué sé yo. Sí, la observación que podemos hacer a través de instrumentos, y la observación subjetiva es la que hacemos nosotros personalmente. Una vez conocida la situación, o sea, la realidad, tenemos que hacer un análisis y una síntesis, y de esa síntesis sale una resolución, o sea, que vamos a hacer tal cosa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a La Plata, entonces hay que organizarla, hacer un plan. ¿Por dónde vamos a ir? ¿Por la autopista? ¿Vamos a ir a pie? ¿Vamos a ir en colectivo? ¿Vamos a ir en tren? ¿Tenemos coche? ¿No tenemos coche? Tenemos que hacer el plan. Una vez hecho el plan, hay disposiciones. Hay quien dirige y quien ayuda en como decíamos al principio. Hay un conductor, hay cuadros auxiliares y hay masa. Después viene la ejecución. Y por último, el control, que ahora nadie hace. Esa sería más o menos la síntesis del capítulo 4. El capítulo 5 es complejo, en el sentido, por lo menos a mí me costó mucho entenderlo. Pero lo que yo entendía es que Perón nos propone en el capítulo 5 cómo, o sea, el proceso del acto de conducir, o sea, qué es lo que tendríamos que tener en cuenta cuando queremos hacer algo. No la teoría, no, sino tenemos que hacer algo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? O sea, el orden de la organización de las acciones. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que en toda acción hay conductor, cuadro auxiliar y hay pueblo. Pero además hay elementos auxiliares de la conducción, que es la información que deberíamos tener, el encuadre del conjunto en la acción, o sea, no es lo mismo hacer algo en Argentina que ¿cómo es lo que están en guerra ahora? Rusia y Ucrania. No es lo mismo estar en Posada, Misiones, o en Ushuaia. Después tenemos que transmitirlo a la gente, tenemos que ejecutarlo y después tenemos que hacer un control. Y ahí yo les pongo más o menos el proceso que yo entiendo que nos propone Perón. Un conductor o dirigente que una vez analizada la situación toma una decisión.
que transmite los auxiliares de la conducción, o sea, a nosotros, los militantes, utilizando los elementos auxiliares de la conducción, o sea, la información, el encuadre del conjunto, la disposición y el control. Luego se transmite esa decisión al conjunto del pueblo por medios técnicos y por la acción personal de la conducción y de los auxiliares de la conducción. Luego se ejecuta con unidad, con amplitud y con continuidad en la acción para finalmente realizar un control superior y multilateral sobre lo realizado. Y sobre ese control, reiniciar el ciclo de situación, análisis de la situación, resolución, ejecución y control. Como ven, todas estas cosas hay que estudiarlas, compañeros y compañeras. Miren la cantidad de sugerencias, consejos que nos propone Perón para que hagamos las cosas bien. Y por último, aunque nos llevaría, en Conducción Política, Perón le llevó más de medio libro, viene la médula misma de toda la parte de la conducción. La médula misma. ¿Qué es la médula misma? El conductor. Decíamos antes que la conducción era un arte y que tiene un 80% de creatividad, o sea, de importante el conductor. Es lo que va a decir Perón acá. El conductor es la parte vital del arte, o sea, un creador, un constructor de éxitos. ¿Y cuáles serían las cualidades y calidades indispensables? Que él las desarrolla, yo las menciono acá nada más. Debe ser artista, debe actuar y crear, debemos tener criterio amplio, no ser sectarios. Cuando uno está convencido de algo, sabe algo, no necesita ser sectario para nada. Debemos manejar los acontecimientos, no que los acontecimientos nos manejen a nosotros. Debemos tener claro el objetivo. El dirigente debe ser un conductor, no un caudillo. Y Perón nos dice acá algo lamentable, pero muy real. Muy pocos han sido los conductores argentinos y muy pocos tenemos hoy. Por eso creo que los conductores de la política en la Argentina, dice Perón, no son locuras mías, han sido muy pocos. ¿Y por qué digo esto? Porque hemos llegado hasta esta altura y vemos que el pueblo argentino no está todavía ni formado, ni instruido, ni organizado para posibilitar esa conducción. ¿Qué es lo que debería posibilitar? Que podamos realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Nosotros hemos tenido caudillos y seguimos teniendo caudillos. No hemos tenido conductores. Si hubiéramos tenido conductores, el pueblo ya estaría educado, formado, organizado y sería fácil conducirlo. O sea, sabría lo que tendría que hacer, como fue el pueblo del 17 de octubre. Por eso no lo podemos conducir ahora con un sentido técnico. Somos capaces de hacer una diablura o una acción popular, pero no somos capaces de construir una obra perfecta a través de los años, Una revolución permanente, una revolución en paz permanente, como nos propone Perón. ¿Qué más debe ser el conductor? Un creador, un conductor de éxitos. ¿Y qué personalidad debería tener? Perón dice que deberíamos tener valores morales, fundamentalmente. Fe y optimismo, audacia, deber de vencer, humildad, carácter, energía, tenacidad, no ser autoritario, ser leal, etcétera, etcétera. Y valores intelectuales que nos propone: deberíamos ser conscientes, capacitados, tener iniciativa, atender a los pequeños medios, tener previsión real, tener plan y objetivo y saber realizar el éxito.
si yo quisiera dictaminarles a ustedes cuál es la virtud del conductor y qué es la conducción, podría decirles como cosa absolutamente cierta, algo vago pero real. El conductor es un constructor de éxitos y la conducción es la elaboración de éxitos por medio del conductor. Y por último, no por último, sino la segunda parte de este capítulo es la teoría, o sea, los principios. Perón le dedica muchísima importancia a esto, que por supuesto no los puedo ni desarrollar y se los voy a mencionar, pero Perón lo explica a todos. La información, el secreto de la información y la sorpresa, la unidad de concepción y unidad de acción, la disciplina partidaria, la obediencia y la iniciativa, la economía de fuerza. Él dice que todos los principios se condensan en la economía de fuerza. La continuidad del esfuerzo, no empezar una cosa y dejarla mañana. Dominio local y general, popularidad y prestigio, dominio de una masa y libertad de acción, todos son principios explicados por él. Y él nos dice que deberíamos saber estos principios, como cuando seguramente casi todos o anduvimos en bicicleta o manejamos un coche y no nos preocupamos de, si manejamos un coche no nos preocupamos si tenemos que apretar el embriague o el freno o el acelerador, sino que nos preocupamos por atender a la realidad. Todo eso lo tenemos absolutamente internalizado. Él decía que deberíamos saber estos principios de tal manera que los apliquemos a la realidad sin pensar, que nos salga espontáneamente, como cuando manejamos y viene un gil y se te viene encima, tenés que volantear. Que el adoctrinamiento que deberíamos realizar, la acción solidaria que deberíamos realizar y la organización, la preparación de la masa, de la gente, la cultura cívica y la selección humana que deberíamos hacer, la acción cuantitativa y la acción cualitativa, la acción política y la acción técnica, la ubicuidad de la política en la conducción y el sentido popular de la conducción. Y las formas de ejecución, qué cosas deberíamos tener en cuenta cuando realizamos algo. Hay que prepararlo, hay que hacer publicidad, hay que hacer propaganda, hay que tener en cuenta los medios para la acción, hay que tener en cuenta que hay realizaciones estratégicas o planes estratégicos y tácticos, que hay agentes de ejecución y métodos de ejecución, que hay lucha, hay objetivos generales y objetivos limitados, hay procedimientos estratégicos y procedimientos tácticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, en el capítulo 7, Perón, y yo en el libro los rescaté y los puse, no rescaté, no, los puse en forma que se vea bien. Una serie de consejos que deja Perón en el capítulo 7, es como si nos dijera, él se hubiera propuesto, ¿qué le puedo dejar a los compañeros como lo más valioso que me parece a mí? Y larga una serie de conceptos ahí, entre los cuales están estos dos que yo voy a compartir hoy con ustedes como final. La función de la Escuela Superior Peronista, hay que formar los leones, dice él. Esto es lo importante dentro del aspecto general y orgánico de la conducción. Vale decir que hay que formar los leones, leones de la conducción. No gatitos, leones. Que el éxito no estará en la cantidad de las ovejas que vayan detrás de cada león, sino de la gente que hay detrás de cada uno, sino del temple, la capacidad, el arrojo y el acierto con que esos
dirigentes o leones actúen durante todo el tiempo en que la conducción política se realiza. Miren lo que es importante para Perón: el temple, la capacidad, el arrojo y el acierto. El objeto de la escuela superior peronista, o sea, de la formación que deberíamos tener nosotros, es formar esos leones, es decir, formar dirigentes, ya que nosotros no aceptamos los caudillos. Y por último, si hay alguno que es dirigente, recuerden esto: el valor del movimiento, el valor de toda organización para Perón, depende del valor de los dirigentes. Miren el desastre que está haciendo este cipayo al frente de que lo pusieron como dirigente. En otro lado, en este mismo espacio, en este mismo capítulo, Perón dice: la responsabilidad del dirigente es total. Y en otro dice esto: en este orden de cosas hemos empezado, como dije en cierta oportunidad, con esta pequeña escuela, hablando de la Escuela Superior Peronista, que será grande en el futuro. Ya mi señora, hablando de Evita, que exponía antes que él Historia del Peronismo, ha expresado que en la sede central de la Fundación, o sea, lo que hoy es la Facultad acá de Ingeniería, en Independencia y Paseo Colón, acá en Capital, cerca de mi casa, ya mi señora ha expresado que en la sede central de la Fundación habrá 30 aulas destinadas a escuelas, donde podremos formar 1000 dirigentes. Miren lo que quería Perón. Una escuela como la Facultad actual de Ingeniería. Estos cursos irán después a las provincias, donde podremos formar 1000 escuelas peronistas, compañeros. Es lo que pretendo que ustedes hagan. Una escuela en cada uno de sus ámbitos. Y no me necesitan a mí para eso. Tienen que sacar el bastón de la mochila. Tienen todos los elementos en la página web escuelasuperiorperonista.com. Tienen libros, si no tienen libros, tienen la posibilidad de hacer apuntes, imprimir los apuntes por lo menos del primer nivel. Esos cursos irán después a la provincia, donde pondremos formar 1000 escuelas peronistas, que dentro de ellas formarán otros tantos miles de dirigentes, los que a su vez formarán los ateneos peronistas, que a su vez formarán miles de nuevos dirigentes. Ya van 3000, 1.000.000, quería él. El valor de nuestro movimiento estará en esos miles de dirigentes que vamos a formar y que no hemos formado. Ese será el acervo verdaderamente virtual del movimiento. Quería compartir con ustedes estas ideas que no son mías, no son mías, no son mías. Y de ahí los dejé Drogui. No, Perón no deja Drogui a todos. Perón no deja Drogui. Y eso que dije el 1%, con suerte, del contenido de esta maravillosa obra, ¿no? Denle mucha importancia a conducción política, mucha importancia. Si quieren ser dirigentes o militantes peronistas como la gente, ¿no? Mucha importancia de él. Es la experiencia de Perón. Y además se ve que la sabía lunga el hombre. Porque además él fue profesor creo que en la escuela de sus oficiales, en una de las charlas porque ahora estoy repasando y tratando de rescatar el sindicalismo de Perón y Evita, y en uno de sus discursos decía eso. Yo, hablándole a los maestros, ¿no? Yo más o menos dediqué muchos años de mi vida también a la tarea de ustedes, dice. Muy bien. No sé si hay alguna idea, No, alguna que cada vez pregunta.
Dale, Fabio. que cada vez ¿De que dónde uno sos, repasa Fabio? de Viedma, Río Negro, Vamos todavía, cada vez que vamos uno todavía. repasa conducción política ¿Eh? y los documentos, que cada vez que uno repasa conducción política y ve los documentos de Perón, lo ayuda a interpelar su propia práctica política, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. porque tenemos vicios incorporados que quizás tengan que ver más de caudillo que de conductores, y uno va rebotando entre esas cosas, Sí, sí. buscando también que el paso por la militancia deje al menos la conciencia de lo más cercano. No, eso. Siempre te escuchaba, y bueno, y uno reflexiona sobre lo que va haciendo y lo que está haciendo. Lo que Sí, está sí, es haciendo verdad. mal, en el Y- 90% de los casos, e intentando rescatar un 10% de lo que hace bien al menos. sí, sí, sobre todo el capítulo segundo, ¿no? Que yo creo que el gravísimo, la gravísima situación que estamos viviendo es consecuencia del olvido de este capítulo segundo y tercero. O sea, cuando uno no trabaja para el conjunto, mejor dicho, vamos, cuando uno trabaja para el conjunto, todos somos pocos. En cambio, cuando se trabaja para sí mismo, para un grupo, o sea, por intereses, si no laburás para él, te patea. Y es lo que nos está pasando en casi todos lados. Es el olvido de esa propuesta central de Perón, ¿no? Sin eso no hay peronismo, ¿eh? Porque si vos laburás para vos nada más, estás utilizando el movimiento nacional en beneficio propio y evita, ya lo vamos a ver en el próximo encuentro. La verdad que da con un caño eso. Y Perón lo hace con más suavidad, pero también le da con un caño. Porque, porque destruyen el movimiento, ¿eh? Como está destruido hoy. La verdad, compañero, lo único que quiero transmitirles es la importancia de esto. Y no por suerte no me necesitan a mí, ¿eh? Háganlo ustedes, métanle pata y otra cosa. Con libros, hay que dedicarle tiempo, desde ya, ¿eh? Hay que, como dice Perón, ahí en el coso ese, este, cuando uno se da cuenta, por lo menos como yo me doy cuenta ahora, de que el destino del país está en la formación, uno le pone garra, ¿viste? Le pone garra. Porque yo no veo otra, ¿eh? Si ustedes ven otra, díganmela, por favor. Porque nosotros, el único poder que tenemos es el poder del pueblo. Y los otros tienen todas las matracas. Todo el poder del dinero, el poder judicial, el poder. Y están organizados hasta la manija. Y tienen organización de todo tipo. Y viene de afuera, ¿no? De estos giles que están ahora en el gobierno. Estos son chipayos al servicio de las grandes corporaciones que gobiernan el mundo hoy. Y que vienen a buscar, a robarnos lo más posible en el menor tiempo posible, como hicieron siempre en toda la historia argentina. Y el único que propuso y que logró que no solo no le roben, sino que usó todo lo producido por los argentinos en beneficio del conjunto del pueblo fue Perón. Y después Néstor y Cristina lo intentaron y lo lograron parcialmente, como también Perón no logró en forma absoluta, pero estaba la decisión política y, y por eso se hicieron 70 y pico mil obras para el conjunto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin pueblo no, sin pueblo es lo que nos pasa hoy. No tenemos pueblo. ¿Y por qué no tenemos pueblo? Porque no hace desde 1955 que no hay formación nacional. Desde 1955 que cada uno hace lo que se le parece. Antonio, yo Sí, por ahí lo que a veces lo que
siento que por ahí, cómo convencer a los compañeros de la importancia de lo que es la formación política peronista y de transmitir, porque a veces siento que hay como una resistencia al peronismo desde nuestros sectores, ¿no? Como los progresistas, digamos, como hablar de formación política, hablando de lo que piensan personas europeas, intelectuales de otros países, y no, siento que hay esa resistencia, ¿viste? Sí, A sí. aprender a Perón, que fue el último ejemplo de éxito que tenemos. O sea, podemos hablar de Néstor, pero Néstor no escribió nada. Pero porque Néstor Entonces, era peronista y no necesitaba escribir nada, si sabe. A ver, yo pero le dan más bola a los intelectuales de afuera que no sí, gobernaron nada, que no sí. tuvieron ningún éxito, que lo que dice Perón, que fue el último ejemplo de éxito que tuvimos en el país. Yo tengo una explicación, ahí ya entramos en las interpretaciones. A ver, tené- tenemos enemigos de siempre, de toda la historia, que vinieron a robarnos lo más posible en el menor tiempo posible y vivieron toda la vida del robo, del saqueo y de la piratería. Así que tienen un plan ya desde 1711, como creo que si no le pasé el libro que explica esto, después háganme acordar y se los paso al grupo. Este, y el mayor éxito de nuestros enemigos ha sido el ocultamiento sistemático del pensamiento nacional y del pensamiento, particularmente del pensamiento de Perón. Andar a una facultad y poner una materia o una bibliografía sobre el peronismo. Te saltan a la yugular, incluido en las nuestras. Y la mayoría de nuestros dirigentes están formados en eso. O sea, no han estudiado a Perón, pero sí han estudiado el liberalismo, han estudiado el marxismo, han estudiado a Keynes y no sé quién más. Este, pero a Perón no. Y no se te ocurra. Y ahora ya son grandes, ya son dirigentes y se van a poner ahora a estudiar. Pero mira que este boludo me viene a decir que tengo que estudiar. Y Sí, sí, encima, los y 18 encima años de tengo que comprar libros, profesión. tengo que comprar libros, y encima voy a formar una escuela. ¿Qué escuela voy a formar si se van a dar cuenta que no sé nada? Claro, Yo creo que esa es la situación que estamos viviendo. claro. Y hay una Sí, resistencia. ataron Por hondo. eso yo creo que la única forma es que nosotros lo hagamos por nuestra cuenta. Y yo me encargué de que por lo menos haya elementos. Ahora hay una Claro. página web donde están todos los elementos, hay libros, hay apuntes, o sea, hay para formar, por lo menos ahora está eso. Antes no tenía, yo no tuve nada de eso en mi juventud. Mm. Y nos formamos como pudimos. Y en cierta medida hay que ser condescendiente con todo, porque nadie tuvo. Y lamentablemente el único rescate del plan de la escuela superior, la primera edición de los libros fue en 1954. La segunda fue en el 2010, ya lo dije no sé cuántas veces. Sí, sí, sí. Y encima la hizo el Instituto Juan Domingo Perón, que no puede vender los libros, o sea que tampoco estaba al alcance. Y ahora, o sea, la primera después del 54, la primera edición de los libros de escuela superior que están al alcance de los compañeros y que encima vino este cipayo y un libro que en octubre valía 3.500 pesos, ahora está en 27.000 o algo por el estilo. Le decía que la primera editorial después del 54 que tiene todos los libros de la Escuela Superior Peronista al alcance de los compañeros, o sea que la pueden comprar, Editorial Fabro, en la que yo edité los libros en diciembre del año pasado. O sea, 54, 2023. Esa es la razón de por qué estamos como estamos, compañeros. Yo por lo menos no veo otra. Si ustedes ven otra, díganmelo.
No, yo no veo otra. Yo lo que me parece que el planteo que tenemos un contexto que no nos es favorable, este, y que tenemos una realidad compleja, exige también diseñar un plan y ser estratégicos en plantear la formación en cada territorio. No sé. Claro. Yo trabajo en 2 barrios acá en Viedma, con unos comedores y una escuelita de fútbol, y bueno, ahí nosotros intentamos llevar adelante un plan de formación, este, quizás en principio sin decir que es la escuela peronista, pero por supuesto bajando las ideas, y los fundamentos que tenemos los peronistas para trabajar en esos ámbitos. A mí me parece que es eso. Por supuesto, esperar que el contexto sea favorable es casi una utopía, ¿no? Eh, y es parte de la realidad que nosotros tenemos que pensar para poder implementar estos espacios de formación de dirigentes en los territorios. Pero bueno, Sí, Fabio, o es sea, a ver, pero por lo menos ahora en el plan de la escuela, yo estoy de acuerdo con vos, ¿no? No es lo mismo transmitir esto a un pibe de 15 años, o de 18 años, o de 20 años, que a un militante como nosotros. Y por supuesto, tiene que haber una adaptación, que es esa. O sea, la forma de ejecución de todo esto depende de la realidad, desde ya. O sea, yo le explicaba antes que la doctrina tiene principio, tiene teoría y tiene forma de ejecución. La forma de ejecución es acorde a la realidad de cada espacio. Pero por lo menos ahora con el plan de la Escuela Superior Peronista vos tenés una guía. Vos decime, empiezo por doctrina, empiezo por conducción política, empezá por donde quieras. Pero sabés que tenés un plan, ¿eh? Y que tenés un libro. Y que si no te acordás de tal cosa, vas al libro y lo podés, y es para toda la vida. Yo eso no lo tuve. Y por eso me puse a laburar en todo esto. Porque estudiar medicina sin libro me parece medio difícil. Con el celular me parece medio difícil. Yo abogacía, Fiorella, ¿no? ¿Se puede estudiar abogacía sin libro o con el celular? No, ¿no? Bueno, eso es lo que parece que proponen hoy. O ir a escuchar a un hombre importante o sabio y después nos vamos cada uno a nuestra casa y al día siguiente no nos acordamos de nada. No hay un libro. Por eso yo propongo el plan porque es de Perón, además, ¿no? Además, contiene solamente el pensamiento de Perón y de Evita, que deberíamos volver otra vez a su pensamiento, no a los intérpretes. Eso es mi opinión, por lo menos. Porque hay otro vicio ahora de que, como decías vos, Fiorella, se habla solamente de los intérpretes de Perón, que son muy buenos y muy sabios, pero primero hay que saber lo que dice Perón, porque si no te podés confundir muy fácilmente. Macanudo, mi intención es solamente meterles el bichito de la importancia de esto, y sobre todo si son jóvenes. No van a tener otro camino, ¿eh? No hay otro camino. Yo ya tengo mi carrera casi hecha, así que, pero les dejo esto que me parece fundamental. ¿Alguna idiota más? no, bueno, nosotros los jóvenes vamos a ver qué hacemos Sí, dale, Fabio. Sí, con no, esas ideas. pero en serio, o sea, en serio, es muy, muy importante esto. Porque está el destino del país en el medio. Ese es el problema. Y en 6 meses no sé cuánta gente mató ya. Para ser un buen médico y no matar a 1, 2 o 3, tenés que estudiar 6 años, formación permanente, etcétera, etcétera. Nosotros para ser dirigente político en el peronismo no tenemos que estudiar nada.
Viene cualquier gil y hace cualquier cosa. No, no puede ser. Che, perdón, quizás no sea el ámbito, pero para compartir con ustedes, nosotros acá en Río Negro estamos ahora peleando con algunos compañeros porque están con la privatización de las hidroeléctricas Sí, sí, del sí. sistema Chocón-Neuquén, y nos parece, son obras que tienen muchísimos años, muchas obras vinculadas al peronismo también, bueno, y estamos con esa entrega que nos parece sumamente cipaya, como diría Antonio. Pero bueno, Evita dice es que los derechos se defienden, sí, sí, las sí, conquistas se sí. defienden y no hay otro camino. Pero bueno, era como para compartir con ustedes también Sí, las peleas sí, diarias gracias. que tenemos Sí, en los territorios. hay mucho dolor, sí, mucho dolor. Mucho dolor en, por lo menos lo que vemos lo que está pasando y lo que se viene. Y la falta de reacción de quien debería reaccionar, o quienes deberían reaccionar, ¿no? Me parece a mí, por lo menos, humildemente. Bueno, muchachos, nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere. Vamos, Gracias, Antonio. vamos a ver historia del peronismo, ¿eh? De Vita, nuestro ejemplo de amor, de mística, de convicción y de coraje, por lo menos en mi opinión, nuestro ejemplo de militante peronista, fanática ella. Algunos dicen que el fanatismo es una porquería. Mira si Evita lo escuchara. Un abrazo a todos, sí, un abrazo. Un abrazo. Bueno, Abrazo a saludos a todos. todos. Nos vemos. Abrazo. Chao, chao.